¿Cómo es que estás respondiendo y reaccionando en medio de las tribulaciones? El Señor nos ha enseñado por medio de 2 Corintios 10 del 3 al 4 que aunque vivimos en el mundo no libramos las batallas como lo hace el mundo. ¿Por qué? Porque si luchamos es porque hay algo contrario a las cosas de Dios, a las cosas del cielo, obrando en contra de nosotros. Por eso las armas con que luchamos no son las del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar esas fortalezas. De modo que si en alguna de nuestras áreas, bien sea familiar, financiera, laboral, personal, en fin, si hay algo contrario a lo bueno, entonces es porque algo está viniendo de la oscuridad, obviamente manipulado o maniobrado por el enemigo. Por ende, siendo él el príncipe de este mundo o quien gobierna en el mundo, lo que usa o donde interviene es lo que podemos tener o necesitar nosotros terrenalmente, pero sus armas o lo que opera detrás de cada situación proviene del ámbito espiritual, pero no precisamente de la luz, sino de las tinieblas, de la oscuridad. Lo que acabamos de leer en otra versión lo dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, aunque vivimos en este cuerpo terrenal, no enfrentamos las tribulaciones con lo que terrenalmente vemos o sentimos. No lo hacemos de acuerdo con nuestras emociones, tampoco con nuestros sentimientos. No es por lo que nuestra carne o nuestra humanidad nos dicte hacer, sino por lo que el Espíritu de Dios nos guíe a hacer. Y esto lo podemos ver más adelante en un pasaje que muy seguramente muchos de nosotros podemos recordar en 1 Samuel 17. Allí podemos encontrar dos maneras como el ser humano puede llegar a enfrentar sus luchas, y de la que opte usar a sí mismo será el resultado en medio de sus pruebas, procesos, ataques del enemigo, en resumen, todo lo que quiere venir a nuestra vida a robarnos la paz. Así que un panorama es el que vemos cuando se presenta Goliat, un profesional en la guerra, que como todo un buen guerrero, llegó bien armado, terrenalmente hablando, con armadura, lanza, jabalina, un ejército, un escudero y todo lo demás que encontramos si nos adentramos a estudiar este pasaje. Y entonces vemos la manera como Saúl, un rey, con todo un ejército del pueblo de Dios, sale a enfrentarse a este guerrero, pero comete un grave error, y es que sale con la misma mentalidad de este Goliat. Sale con lo mismo que venía Goliat, con una espada, con casco, con jabalina, con malla. Pero, ¿y dónde estaba Dios en medio de su ejército para enfrentar esta guerra? Y es eso a lo que el Señor nos quiere llevar hoy. No esperes derribar al enemigo cuando te unes a sus mismos argumentos, cuando te unes a sus mismas palabras, cuando lo enfrentas con sus mismas armas, actitudes, estrategias, argumentos y lineamientos terrenales. Al enemigo no lo vencemos nosotros en nuestras situaciones cuando lo hacemos en nuestras fuerzas. Para vencer al enemigo se necesita a alguien superior, a alguien más fuerte, y eso lo encontramos en Lucas 11 del 21 al 22. Necesitamos arrebatarle al enemigo nuestros hijos, nuestra salud, nuestras finanzas y, ¿por qué no, nuestro llamado? Porque aún conociendo de Dios, Él nos ha tenido tanto tiempo tan dormidos, dominados, entretenidos, con todo lo que está trayendo y disponiendo para la humanidad, que hasta los hijos de Dios están cayendo en sus artimañas y distracciones, y esto ha impedido que avancemos en lo importante. No podemos seguir enfrentando al enemigo con sus armas, vuelvo y les digo, así como lo hizo Saúl junto con su ejército, que lo único que hicieron fue permanecer aterrorizados día tras día, cada vez que este Goliat salía a mofarse e intimidarlos. No podemos seguir intimidados por alguien que realmente no tiene poder más del que nosotros mismos le damos. Al ejército de Dios, Goliat lo desafiaba cada día a que un hombre de ellos saliera a enfrentarlo, porque sabía, él tenía la certeza, que lamentablemente ninguno de los que allí estaban tenían el valor de hacerlo, ninguno tenía el poder, porque solo salían y gritaban, pero enseguida retrocedían. No podemos seguir dejando que nuestra fe opere de esta manera.
que un día escuchamos un mensaje y una palabra de parte del Señor y salimos emocionados y con los mejores deseos de enfrentar las situaciones. Pero apenas estamos frente a ese Goliat que representa cada una de nuestras situaciones, volvemos otra vez para atrás. Vuelve y nos intimida, nos llenamos de incredulidad, la fe es destruida y volvemos otra vez a lo mismo, a lo terrenal, alineamientos naturales, alineamientos de hombres. Necesitamos ser como David, que es este segundo panorama, un joven no experto en la guerra, no armado, ni con cota, ni con casco, ni con espada, ni armadura, y que a propósito, Saúl en medio de su cobardía quiso que David usara su indumentaria, esa misma que de nada le había servido a él. Pero dice la palabra que al David colocársela, tuvo que inmediatamente quitársela, porque no pudo dar ni un solo paso. No le sirvió, le quedó grande, le pesaba. Esto lo detenía, no lo dejaba avanzar. De modo que debemos quitarnos esos lineamientos de hombre, esas actitudes de miedo, cobardía, falta de autoridad y carácter que hasta hoy nos ha invadido. Debemos ponernos la armadura, pero la de Dios, esa con la que se presentó David frente a Goliat, cuando con una mentalidad diferente, con un espíritu diferente al de Saúl, que le proveía valor y determinación, donde le dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. ¿Sabe por qué David iba contra Goliat en el nombre del Señor? Porque no es a nuestro nombre, no es a nuestra humanidad, tampoco a las estrategias terrenales o humanas a las que le teme el enemigo. El enemigo le teme, es al nombre del Señor, que es yo soy el que soy, ya que es el único que lo venció una vez y para siempre. Y que sabe que es quien le quita todo poder cada vez que nosotros dejamos que obre yo soy a través de nosotros, como lo permitió David, y que de hecho lo venció y de paso le arrebató el botín. Entonces, de acuerdo con esta palabra y en el nombre del Señor, se manifiesta en ti el poder de Dios para vencer cada dificultad, para vencer cada situación adversa que hasta hoy te ha tenido intimidada o intimidado, detenido o detenida. Dios te bendiga y esté contigo como poderoso gigante, derribando cada uno de esos Goliat que se han levantado en tu vida. Bendiciones.